En este nuevo problema tenemos un motor de inducción trifásico de rotor bobinado. Nos dan la potencia del motor, por lo tanto esta sería potencia de salida, esto nominal, número de polos, frecuencia y la velocidad a plena carga de sí. Por lo tanto la velocidad a la que giraría cuando esté desarrollando esta potencia en el eje. Nos dice que la corriente del rotor, se supone al estar en la misma frase, la corriente del rotor son 35 amperios en esta situación. Nos da las pérdidas por efecto Joule en el sistema de conmutación del rotor. Ya de esto hemos hablado en un problema anterior, así que les remito a que si no lo han hecho así, pues revisen los problemas anteriores, que es lo del sistema de conmutación del rotor, son los 250 vatios, y nos piden las pérdidas mecánicas, perdón, nos dan que las pérdidas mecánicas son de 1000 vatios. Y nos piden la resistencia por fase del bobinado rotórico. Es un problema bastante similar al que ya resolvimos. Bueno, pues vamos a resolverlo. En esta vez pues lo vamos a intentar hacer un poquito más rápido porque ya tenemos cierta experiencia. Tenemos que tener cierta experiencia ya de haber visto problemas anteriores. Como el enunciado se circunscribe al rotor, pues vamos a dibujar el balance de potencia, pero circunscrito solo al rotor. Bien, pues tenemos que sería esta la potencia útil de salida, yendo de eje a conexión eléctrica de salida a entrada en modo motor. Lo primero que nos encontramos son las pérdidas mecánicas. Aquí tendremos la potencia mecánica interna. Aquí tendremos las pérdidas en el cobre 2 y las pérdidas en el cobre debido al sistema de conmutación, que evidentemente están juntas las dos, ¿no?, en el balance de potencia. Esto es lo que nosotros solemos llamar pérdidas en el cobre 2 totales. Bien, entonces, bueno, pues vamos a resolverlo. Repito, es un problema bastante similar. Está sacado de otra fuente, pero es un problema bastante similar a uno ya resuelto. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos que podemos calcular, como nos piden la resistencia por fase del bobinado rotórico, lo que tenemos que encontrar es PCU2. Bueno, nos quedaría quizás aquí indicar que esta es la potencia electromagnética, que se me ha pasado. Bien, entonces vamos a calcular, si tenemos esta potencia y esta potencia, pues vamos a calcular la PMI. Nos tenemos que ir acercando a esta potencia para calcularla y sería potencia útil más pérdida mecánica. Sería 18.400 vatios más 1000 vatios, pues serían 19.400 vatios. Esta potencia PMI vale eso, ¿vale? Por otro lado, sabemos que la potencia electromagnética sería PMI más toda la potencia del cobre rotórica. Y a su vez sabemos que toda la potencia en el cobre rotórica sería S veces la potencia electromagnética. Ligando estas dos expresiones, pues podemos llegar a la conclusión de que la potencia total rotórica en el cobre será PMI dividido de 1 entre S menos 1. ¿Vale? Entonces necesitamos el valor de S, que no lo tenemos la velocidad pero no el deslizamiento. Y por lo tanto vamos a calcular el valor de S para esta situación. Sería velocidad síncrona menos la velocidad en la situación en que estamos entre velocidad síncrona. Velocidad síncrona sería 60 por 50 partido de 3000 menos 960 dividido de 60 por 50 partido de 3. 0,04. Ya podemos usar esta expresión. Sería PMI, bueno, vamos a escribir abajo, 1 entre 0,04 menos 1 y arriba 19.400. Nos queda 808,3 vatios. Esta potencia es toda la potencia que se pierde en el rotor. Por lo tanto, la potencia que se pierde específicamente en los bobinados rotóricos será toda esta potencia menos la que se pierde en el sistema de conmutación.
Y finalmente, si PCU2 es la que se pierde en el bobinado rotórico, sabemos que PCU2 sería, al ser trifásico, sería 3 veces R2 por I2 al cuadrado o R'2 por I'2 al cuadrado. Depende de los datos que tengamos, las dos expresiones nos sirven. Por lo tanto, esto vale 558,3 y esto es 3 veces 0,152. Perdón, que he leído mal. Estoy leyendo en mis apuntes y he leído mal. Sería 0 veces por la resistencia rotórica, que es lo que queremos calcular, por el valor de la intensidad al cuadrado. Y R2, que es lo que estaba leyendo mal, sale 0,152 ohmios por fase. Estaba leyendo mal, había mirado mal en mis apuntes que tengo a la hora de elaborar el vídeo. Bien, por lo tanto, ya tenemos calculado precisamente lo que nos pedía, la resistencia del bobinado rotórico. Y con esto terminamos el problema.